Deberíamos estar ampliando un poco la mesa, pero las condiciones climáticas, vaya uno a saber qué. No tenemos hoy el habitual conversatorio, pero sí teníamos tema y no queríamos dejarlo pasar, que es la cuestión ante lo que fue la visita de la generala Laura Richardson digamos, al país y el viaje junto al presidente Javier Milei a Tierra del Fuego, lugar que no había estado. Yo, entre tantas cosas que pasan, se te van pasando por alto, como cuando No había estado, que nunca había estado. no había estado el 2 de abril, Ah, ¿no? no, claro, Que sí, es sí, sí, fue un una lugar que los emblemático. presidentes, digo, hasta Macri, ¿no? Sí, sí, Llegó a sí. ir a lo que es la vigilia en Tierra del Fuego. También pensando en lo que es lo que hablábamos al principio en términos más de chascarrillo, ¿no? De esta fascinación con Elon Musk, pero sobre todo también de la fascinación que tiene Elon Musk sobre algunos recursos que tenemos acá en el país, puntualmente el litio. Y para hablar un poco de todas estas cuestiones, estamos en comunicación telefónica con Mempo Giardinelli. Muchos seguramente lo conocerán por su vasta obra literaria, otros también por su militancia, entre otras, en lo que es la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional, y está teniendo hoy la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Mempo? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, yo muy bien. Bien, bueno, a ver, no sé si escuchabas ahí un poco la introducción que hacíamos. Vos fuiste siendo parte de un espacio dentro del Frente de Todos, pero fuiste muy crítico cuando fue lo de la prórroga por la concesión de la hidrovía. Digo, no has tenido concesiones, ¿no? Valga la Con redundancia. este hilo conductor de todo esto que hablamos y que Claro. tiene parte del título del espacio en el que participas también, que es la soberanía, soberanía que se ve hoy asediada desde tantos lugares que es complicado ponerlos en orden, pero que hay ese común denominador, ¿no? Bueno, yo trabajo en el Manifiesto Argentino. Ujú. Esa es la organización que yo fundé hace 20 y pico de años y que con muchos compañeros, sobre todo del interior del país, de hecho prácticamente es uno de los pocos nucleamientos y movimientos de las 23 provincias, y que casi no tenemos gente en Buenos Aires, no porque no querramos, sino porque, bueno, los porteños tienen otro tipo de urgencias. Así que yo estoy trabajando en todo esto desde hace muchos años, y el tema del Paraná es un tema que me toca muy especialmente porque yo nací y vivo a orillas del río Paraná, de manera tal que para mí el Paraná es el agua que bebo y es, digamos, el aire que respiro, ¿no? En este sentido, hace ya varios años, en el diario Página 12, donde yo escribo todos los lunes, estoy ahí, vengo haciendo una verdadera militancia. No me lo había propuesto, pero empecé a hacerlo porque, bueno, porque conozco del río, porque he estudiado del río, porque amo ese río, porque me duele las barbaridades que se han hecho, las entregas y fallas que han hecho gobiernos argentinos sucesivos, y ahora digamos, voy a decir, esta tocada de culo generalizada, que es lo que nos hace los Estados Unidos, usurpando nuestro río con permiso de un presidente que está loco como una cabra. Entonces, bueno, supongo que ustedes me llaman para hablar de eso, y estoy tratando de tener un buen humor para poder responderle lo que ustedes quieran. ¿Cómo afecta entonces esta injerencia de Estados Unidos ahí sobre el Paraná, sobre la mal llamada hidrovía? Bueno, todavía no hay una mensura, es imposible medir de qué manera en este momento haya tal presencia, porque la verdad es que no la hay. La presencia todavía está en aguas arriba, está en el Paraguay, básicamente el río Paraguay, que es el que une, digamos, el Pantanal brasileño con nuestro río Paraná, y que además recoge después el Bermejo, que viene de Salta y de la sierra de Bolivia, y también el río Iguazú, que viene trayendo agua desde el este brasileño. Es decir, lo que estoy diciendo es que hay toda una conjunción de ríos y aguas que confluyen en lo que nosotros los chaqueños llamamos la isla del Cerrito.
La isla del Cerrito es el punto otros lo llaman punto de confluencia, que es el lugar donde se encuentran todas estas aguas, digamos, ¿no? Es decir, todas las aguas que vienen con dirección natural de norte a sur, son las que, bueno, a partir de la isla del Cerrito, se llaman, históricamente se han llamado en Argentina, el Alto Paraná. Es decir, el Alto Paraná es lo que ha recogido todo lo que estaba arriba, en el Alto, ¿no? Ahí es donde se sabe que hace tiempo, no es de ahora, ya hace por lo menos 4 o 5 años que hay algún tipo de destacamento de ingenieros del ejército de Estados Unidos, algo así, que operan en aguas, lo que serían aguas jurisdiccionales del Paraguay, o sea, aguas paraguayas. Ingenieros que De hecho, formalmente están haciendo qué, es decir, ¿cuál es el argumento por el cual esa dotación de personas está instalada ahí en el bueno, río? argumento razonable no hay. Es digamos, por un lado es una utilización que les convendrá a ellos como potencia abarcadora, pero fundamentalmente lo que a nosotros nos duele y lo que me parece indignante para la Argentina es la entrega cipaya que ha hecho varios gobiernos. No este último le puso el moño, digamos. Milei ¿Se puede hablar de una es un política de Estado ahí? Y de hecho, es una buena pregunta, porque en realidad no es una política de Estado todavía, pero ustedes saben que para mi ley cree que el Estado es él, entonces en ese sentido sí es una política de Estado porque hace lo que se le antoja. Y lo hizo no solo que con el permiso a la participación o a la presencia, digamos, de tropas o de fuerzas de ingenieros fluviales norteamericanos, sino que también le entregó el Canal Magdalena, que no lo quisieron hacer acá en la Argentina, no solo Milei, tampoco quiso hacerlo Claro. Alberto Fernández, y tampoco quiso hacerlo Sergio Massa. Todos ellos se opusieron y hicieron la vida imposible para que no se hiciera el Canal El Magdalena. único, digamos, Algo que impulsó fue acá Axel Kicillof, ¿no? El gobernador. Él es el que sostiene, por lo menos, es el único que no se ha, digamos, bajado los calzones al respecto. Y es Ujú. muy digna su posición, y obviamente los que trabajamos en esto, piensen ustedes que yo tengo escrito más de 100 artículos y hace por lo menos 6 7 años que vengo escribiendo sobre esto y sobre el río Paraná y el Canal Magdalena y demás. Entonces nos han dejado muy solos y en ese sentido valoramos enormemente la posición de Axel, porque por lo menos es la reserva que queda. Lo que pasa es que tampoco le podemos exigir nada a ese momento, que está pobre, está bombardeado por Sí, todos sí. lados. Ahora, Entonces es ¿y esto cuánto? importantísimo que ustedes lo digan y que exista esta posición, ¿no? No, esto pensaba la semana pasada, hablábamos con Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, virtud de estos despidos que hay con la no renovación de contrato, y él nos marcaba, dice, hay gente con 20 años de antigüedad, es decir, gente que entró pasó toda la década kirchnerista con estos contratos precarios y dejaron todo servido en bandeja para que un día vengan estos tipos y no renueven. Trasladando eso a las cuestiones que estamos hablando, ¿cuánto dejaron las condiciones para que hoy Milei pueda hacer lo que quiera? ¿Cuánto dejaron los Bueno, gobiernos anteriores, no? se juntan varios temas. Si quieren que yo les puedo explicar en primer lugar la relación que hay entre Milei, los Estados Unidos y el río Paraná. Eso es una explicación que yo puedo dar. Ahora, si el resto de las decisiones que tome Milei, bueno, No, yo no, hablo de los repito, gobiernos anteriores, digo, porque si se llega a esto es porque no hubo legislación o no hubo una protección hecha cuando había no, bueno, gobiernos que le interesaba. eso sí, Digo, eso cuando es Milei no era ni lo que siquiera un panelista de acabo. televisión. Es lo que acabo de decirles. El río Paraná, el río Paraná que no se llama hidrovía, se llama Paraná, Ujú. y que desde que le cambiaron el nombre empezó la farsa y empezó el engaño, ha tenido un derrotero muy penoso en estos últimos, por decir, 6 7 años. La cosa empieza con que el crecimiento del sistema portuario que potencias extranjeras van desarrollando en el río Paraná, piensen ustedes que hoy hay más de 40 o 45 puertos comerciales agroexportadores, la mayoría,
básicamente sobre la costa santafesina del río Paraná. Bueno, cuando se instala eso, empiezan las alarmas, porque por un lado la salud del río no aguanta todo esto. De hecho, en este mismo momento que estamos hablando, hay barcazas que están varadas en la zona entre Corrientes y Santa Fe. Y están varadas, ¿por qué? Porque el río ha bajado mucho y porque no se está dragando. Es un disparate porque finalmente van a terminar perdiendo ellos mismos. Pero bueno, es el problema de las compañías de seguro multinacionales. Vuelvo al tema de que el río, cuando empieza a ser, fragmentado en una cantidad de puertos, se destruye, se deja sin efecto la AGP, que es la Administración General de Puertos, se deja sin efecto y se abandona la Dirección Nacional de Vías Navegables, que era el organismo encargado de el control, el cuidado, el dragado, el refulado, es decir, todo esto lo fue siendo abandonado. ¿Quién lo hizo? Y lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, básicamente. Había empezado ya con el macrismo, también había empezado un poco este desguace, pero la parte más dura, la verdad es que la hizo Alberto Fernández y la hizo el último gobierno peronista. Yo soy peronista hace 50 años, yo los voté, así que tengo todo el derecho del mundo a estar enojado como estoy. ¿Me comprende? Sí, Entonces, claro. aparte de eso, viene ahora la segunda parte. El Canal Magdalena tampoco lo quisieron hacer, que era es la gran solución, y tampoco lo han querido hacer. ¿Y quiénes se opusieron? Y Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Por qué? ¿Cómo se opusieron? ¿Y cómo sabemos que se opusieron? Porque de hecho todos el decreto 949/20, que fue emitido a principios del gobierno a finales del gobierno de Macri y luego sostenido, ratificado por el gobierno de Alberto Fernández, ese decreto es el que impide todo, y los 5 ministros de transporte que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, los 5 son provenientes digamos, de lo que hoy se llama el masismo, es decir, es un grupo político que vienen operando. Ahora se les ha sumado, sinceramente, se les ha sumado Scioli, que parece mentira que haya sido un candidato peronista. En fin, todas estas barrabasadas que se hicieron en los últimos 4 o 5 años, bueno, esto es lo que nos lleva a esta situación. En ese contexto, déjenme que le agregue, en ese contexto, la cuestión de la presencia norteamericana es bastante por la galería, porque en este momento todavía va a ser gravísimo con el tiempo, pero en este momento no debe haber una sola lancha norteamericana navegando el Paraná argentino. Es decir, no pasa por ahí. El problema, la vergüenza, es el haber autorizado a que puedan entrar cuando quieran, y van a hacerlo. En este sentido también hay que decir que los Estados Unidos tienen un principio, digamos, tecnológico también, que para ellos ha sido extraordinario. Ellos son los grandes cuidadores del más, diría yo, el más sofisticado sistema de ríos, que es el sistema que se llama Missouri y Mississippi. Son los 2 grandes ríos de Estados Unidos. Esos 2 grandes ríos, Estados Unidos los cuida como el oro. De hecho, el enorme río Mississippi, que es como el Amazonas o el Paraná. El de los cuentos de Mark Twain, ¿no? Exactamente. Bueno, ese río es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. El único dueño que ha tenido siempre es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién cuida ambas orillas de todo el sistema? Son miles de kilómetros. ¿Quién cuida? ¿Quién está a cargo de eso? El ejército de los Estados Unidos. Ahí es donde funciona el cuerpo de ingenieros, que son ingenieros fluviales, especialistas, que son los encargados de cuidar las orillas del río, el dragado, etc. ¿Quién cuida el agua? ¿Quién cuida el flujo? ¿Y quién cuida, digamos, la navegación y digamos, el comercio internacional que hay por el río, por ese sistema de ríos? La US Navy, es decir, la Marina de los Estados Unidos. Y hay una disposición inclusive que cuando un barco extranjero
o cualquier barco quiere entrar por el puerto de New Orleans, que está en el sur y da al Golfo de México, cuando entra un barco tiene que presentar pruebas de que ese barco ha sido construido en astilleros de los Estados Mirá, Unidos, si no, no lo dejan navegar. no pasa. Es decir, con todo esto que le estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que los Estados Unidos saben qué hacer con un río y lo hacen bien. Ojalá lo Y en hubieran eso hecho no con imitamos a nosotros. Estados Unidos. ¿Perdón? Que en eso no queremos imitar a Estados Unidos. Es que se trata de, nosotros hemos pedido, yo he escrito artículos hace 5 años diciendo que por favor, ojalá hubieran mandado gente del Ministerio de Transporte argentino a aprender A con los formarse. gringos y venir a aplicarlo nosotros acá. Esto es lo que debió hacerse. Mempo, la última, al menos por mi parte, y ya yendo a un plano más político y de miras a pensar el presente y el futuro. ¿Es la soberanía o la defensa de la soberanía un eje que puede convocar un poco en el medio de esta dispersión que se ve, de esta fragmentación, de este desconcierto incluso que estamos atravesando? Vos sos una de las personas que viene trabajando sobre la idea de ese eje en momentos donde pareciera que no tiene tanto costo político, igual siempre especulamos pero que no tiene tanto costo político como en otras épocas, y hacer manifestaciones incluso políticamente Sí, obscenas, sí, como las que vimos, al sí, menos sí, de lo que sí, históricamente uno consideró que era Sí, yo a políticamente ver, obsceno. ver a alguien en campaña reivindicando a Thatcher, A por ejemplo, Thatcher, decías, haciendo Es el una acto con pregunta, es Richardson, una pregunta cantando el... Digo, estupenda. Es ¿crees la que es gran un pregunta que eje ustedes están haciendo. válido, convocante, interesante, posible el de la defensa de la soberanía para emprender o Bueno, para aportar a acá emprender este camino de reorganización? tenemos que ver, acá si me permite, tengo un par de minutos. sí, sí, Acá hay que ver una cuestión otra vez que tiene que ver con lo semántico. Yo soy lingüista además. Ujú. Además de escritor, soy lingüista. Entonces me doy cuenta de dónde está a veces la raíz de algunas cuestiones. El nombre hidrovía, que lo cambiaron y lo pusieron prepotentemente, porque la hidrovía es una palabra que no existe en la lengua castellana. No existe la palabra hidrovía, no hay nada que sea hidrovía. El invento lo hacen para qué? Para distraer a 10 millones de argentinos y argentinas que vivimos a orillas del río y que obviamente no queremos que el río lo toquen. Pero una hidrovía, ni fu ni fa. Ese tipo de acuerdo es exactamente lo que ustedes están diciendo que ha venido a pasar ahora. Estamos en un momento en el que lo que hay es una desinformación permanente. Y por eso dicen bien ustedes, y aunque a mí me duele, pero dicen bien, el concepto de soberanía es un concepto que no está debidamente instalado en el corazón, digamos, en el corazón y el pensamiento del pueblo argentino. La palabra cipayo, que yo uso muchísimo y que la estoy tratando permanentemente de afianzar, son conceptos que hacen a qué? Hacen a una descripción cabal de la situación con un sentido, digamos, de docencia cívica. Es decir, la gente tiene que ir aprendiendo, pero esto lleva tiempo. Hasta que la gente comprenda, hasta que el pueblo argentino comprenda que la hidrovía no existe, hay centenares de miles de argentinos que no se dan cuenta que le están robando el río, porque le están robando la hidrovía y la hidrovía ni fu ni fa. Y lo mismo puede pasar con otros conceptos, entre ellos el que ustedes bien señalan, este concepto de soberanía. La soberanía está vinculada, digamos, a la historia argentina, pero no está vinculada al presente, que es lo que estamos tratando de hacer. Digamos, ¿por qué nos preocupa que nos roben el litio de Jujuy, de Catamarca o de La Rioja? ¿Por qué nos alarma? Porque es un problema de soberanía. Sin embargo, si uno habla de soberanía, es decir, el mismo pueblo, no sé, jujeño o riojano, no le interesa o no la ve cuando se habla de soberanía. No sé si soy claro en lo que estoy Sí, sí, diciendo. sí, sí. sí. Hay una cuestión que tiene que ver también con lo semántico y en este sentido, bueno, tenemos que hacer mucha docencia cívica. Ahí está la docencia cívica. La docencia cívica en la democracia es esto, es hacer que el pueblo pueda comprender, digamos, cuando todos estamos hoy y defendemos, fueron 30.000, memoria, verdad y justicia. Eso es un concepto que se fue instalando a lo largo de los años. Hoy es sagrado y tiene un enorme valor. Las Islas Malvinas es un concepto que está bien instalado y tiene un enorme valor. Porque esos conceptos, digamos, vienen de la lingüística, pero hacen carne en una sociedad. Sin embargo, bueno, conceptos como el de soberanía todavía no.
Estamos en proceso de hacerlo. Hay mucha gente que está empezando, es importante, además ustedes mencionaban a Axel hace un rato. Axel empezó también a incorporar su concepto de soberanía, que es importantísimo que lo haya hecho. Pero hay un montón de gobernadores en la Argentina que no tienen idea sobre. Díganle ustedes a este muchacho, el chubutense, que pegó el grito en un lado y después se fue a hacer silencio en la capilla, háblenle de soberanía. Ni entiende, ni le interesa, y va a ir en contra. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Milei? Bien. Clarísimo. Mempo, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado en esta mañana. Una pregunta, digamos, ya por fuera. ¿Estás vos ahora en Santa Fe? No, yo estoy en este momento estoy en viaje, pero estoy volviendo a casa. Yo no vivo en Santa Fe, yo vivo en el Chaco. Ah, en Chaco, perdón. Yo vivo paso mucho por Santa Fe porque bueno, es camino obligado, ¿no? Y además yo recorro mucho el país. Yo debo ser uno de los pocos, la verdad que me enorgullece de ser uno de los pocos argentinos que han recorrido la Argentina de punta a punta infinidad de veces. ¿Y ahora dónde estabas volviendo? No, ahora estoy volviendo de Asunción, de Paraguay, porque fui a unas conferencias, pero digamos que también, digamos, es un territorio en el cual voy muy a menudo. Para mí la militancia política, no quiero sonar antiporteño, pero la militancia política exclusivamente porteña, como se está haciendo, es parte del fracaso en la lucha contra Milei. Esto hay que decirlo también, porque digamos, es fantástico lo que hacen los compañeros y compañeras porteños que se movilizan y demás, es una gran acción. Pero también, desgraciadamente, si hay una desatención de la prensa, de la televisión, de las radios canallas, que desatienden permanentemente al interior. Y en el interior es donde estamos haciendo mucha conciencia. Sin embargo, perdón, las provincias es el lugar donde Milei hizo la diferencia, ¿no? Y bueno, porque él supo verlo, supo ocuparse de lo que los demás. A ver, ¿qué dirigente peronista? Y lo hizo sin visitar. Lo digo como peronista, ¿qué dirigente del masismo se fue realmente a hablar que no fuera con sus pares? Se reunían a comer asado en las capitales de provincia, no jodamos. Pero Milei no hizo mayores recorridos, ¿eh? ¿Perdón? Que Milei no hizo mayores recorridos, o sea, es un tipo que no debe conocer mucho el país. De hecho ganó en Misiones, seguro por que ejemplo, no, que seguro nunca fue. que no, pero ha tenido gente que se ha movilizado de manera que usted no se imagina. A mí me ha pasado verlos en el Chaco, en Resistencia, gente que yo conocía de verlo, porque bueno, de alguna manera nos conocemos todos, y que de repente eran todos mileístas. Ahora, ¿cómo eran mileístas? Estaban hartos del macaneo de los gobiernos anteriores, esta es la verdad. Mempo, la verdad que sería... Yo creo que mucha gente votó enojada, votó desilusionada. Y bueno, y eso este tipo supo aprovecharlo. Hay ahí como una ventana a otra charla que sería interesante desarrollar y que tiene que ver con el análisis político en términos más generales y sobre todo con la construcción para presente y a futuro, así que queda el compromiso, si te parece bien, de volver a comunicarnos en algún momento y charlar un poquito de todas estas cuestiones. Creo que el tema del federalismo es clave también. Ustedes son de Farcos. Sí, estamos, Radio Estación Sur, formamos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien. Así que también estamos en todas las provincias y nos encantan estos debates. He hablado muchas veces con gente de distintas provincias de Farcos y como siempre les digo a ustedes, Farcos, cuando quieran, me llaman y a mí me van a contar, yo con muchísimo gusto. Hay muchas radios con las que yo ni hablo, pero con Farcos obviamente que sí, así que cuando quieran, muchachos, adelante. Muy bien, siempre será un gustazo hacerlo. Abrazo grande y quedamos en contacto hasta cualquier otra oportunidad. Gracias, chao, hasta luego. Ahí pasaba Mempo Giardinelli, escritor, lingüista y activista, profundamente chaqueño. No sé si has leído su parte de su obra, pero no. El hombre tiene... No, siempre lo tuve como... Había leído uno que se llamaba La Revolución en Bicicleta, de los 80, hay una cosa así. Muy que me quedé, tuve toda la... Dije, antes de terminar, tenemos que preguntarle qué está escribiendo, digamos, ya en el plano y... Sí, bueno, nos colgamos. No, decías, ¿cuál es la que vos decís? Hay una que se llama Imposible Equilibrio,
que es a partir de un hipopótamo que se escapa en el río Paraná, y bueno, y se desata toda una persecución en función del hipopótamo, aparece un grupo de gente que quiere ayudar al hipopótamo a escaparse, y bueno, se va desarrollando toda una trama que se pone cada vez más espesa, donde de una cuestión medio que empieza medio pintoresca se empieza a poner un poquito más denso, hay alguna muerte, hay alguna cosa que, bueno, es interesante. Imposible equilibrio. Imposible equilibrio se llama. La leí hace como 20 y pico años, te estoy contando medio de memoria. Recuerdo que hay una foto de un enorme hipopótamo en el medio de un río en su tapa. Y bueno, y es una de las muchísimas obras de Mempo Giardinelli, que además de escritor, novelista y lingüista, como hemos hablado, que es de lo que menos hablamos con él, pobre, la próxima vez estoy de acuerdo, equilibremos un poquito más. Yo pensé, dije, última pregunta vamos a hacer sobre viene agitando. En qué está trabajando materia literaria, ¿no? Materia creativa. Sí. Y bueno, nada, nos enganchamos. Tipo muy, como también nos contaba, de mucho artículo semanal opinando sobre la realidad, y áspero polemista. Hay una polémica recordada con Osvaldo Bayer, que recomiendo googlear respecto a... bueno, mírenla, porque es un tipo que ha tenido cruces con distinta gente y que siempre propone la reflexión como un desafío, y por eso siempre es un gusto charlar con él. 11:33 de la mañana, esto es Resábado, tenemos información, noticias y